Bueno, vamos a comenzar explicando un poquito la segunda parte de nuestro enfoque. Y antes de comenzar con la Constitución Nacional, entrar en la parte técnica, lo que vamos a analizar es algunos aspectos importantes de la democracia. La democracia tiene varios principios y uno de los principios fundamentales es la libertad. Una libertad que obviamente no es una libertad absoluta, que no es una libertad desmedida, sino que teniendo en cuenta que nosotros convivimos en una sociedad, esa libertad tiene que tener ciertos límites. Por eso vamos a analizar algunos de los aspectos de esta libertad. En primer lugar, lo que vamos a tener en cuenta es el principio de estatus personal dentro de, el aspecto de estatus personal dentro del principio de libertad. Cuando hablo de estatus personal, lo que va a tener en cuenta la Constitución Nacional es la capacidad de las personas, la incapacidad y también lo que tiene que ver con la abolición de la esclavitud. En primer lugar, entendamos que la capacidad la va a enunciar la Constitución Nacional, pero el desarrollo de la capacidad va a estar dado dentro del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Cuando habla de capacidad es la posibilidad de tener la titularidad y el ejercicio de los derechos, y en el caso de la incapacidad, no es que la persona no va a tener derechos, sino que la titularidad y el ejercicio, o en algunos casos, o la titularidad o el ejercicio va a estar en manos de un tutor o de un curador si es mayor de edad. Otro de los aspectos es el poder de disposición que tiene la persona. Por ejemplo, en cuanto nunca perder el eje que estamos hablando de la libertad, que es esta posibilidad de tomar decisiones en cuanto a su estado civil. Por ejemplo, casarse, divorciarse, poner el nombre a sus hijos, poder cambiar su nombre si este es ofensivo, que la ley lo prevé. Y todo esto va a estar reconocido por el Estado, ¿sí? Porque es uno de los principios, estamos hablando de un Estado democrático. También vamos a encontrar acá el tema de la privacidad y la intimidad. El principio de la ley determina, con respecto a la libertad, que todas aquellas acciones que no ofendan ni el orden público, ni el orden moral, ni la moral pública, ni afecte a terceros, está permitido. Por eso hay un principio de intimidad, que tiene que ver con las acciones privadas de los hombres solamente van a ser penadas por Dios, dice el derecho constitucional, y no va a estar en manos de poder ser penalizado por los hombres. Otro principio muy importante para la libertad es entender que todo aquello que no está prohibido, principio de legalidad, todo aquello que no está prohibido por las leyes, se supone que está permitido, ¿sí? Habla también de la libertad física. Por ese motivo, la Constitución Nacional determina que nosotros tenemos la libertad de transitar libremente por todo el país y que en caso de existir alguna irregularidad, una persona no puede ser privada de su libertad, es decir, por ejemplo, el caso de un arresto, si no existe una justa causa. En relación a lo que decíamos primero de las acciones privadas, habla también de la vida privada. Y acá hace hincapié en la intimidad y las conductas autorreferenciales. ¿Qué son las conductas autorreferenciales? Son las conductas que crea una persona en relación a las personas más cercanas que tiene o en relación a las relaciones más íntimas y personales que pueden llegar a tener, como por ejemplo la relación que tengo con mi médico, lo que constituye para el médico el secreto profesional, o la relación que tengo con mi pareja, ¿sí? Son conductas autorreferenciales. Ustedes van a ver que de esto habla en el punto 5 y en el punto 6 de la bibliografía que dimos, da ejemplos de conductas autorreferenciales, ¿sí? Y además
de hablar del derecho de la intimidad y las acciones privadas, habla de los derechos, del derecho a la intimidad y a la identidad. Y acá se hincapié sobre todo en los grupos minoritarios, en las pequeñas minorías socioculturales, como por ejemplo el grupo indígena, un grupo aborigen, o como se los menciona ahora, los pueblos originarios, en donde se los reconoce de tener derecho a esas diferencias. Después lo que vamos a ver en la Constitución Nacional con respecto al tema de la identidad, existe la protección de la identidad, más ahora que existe tanto peligro con las redes sociales y con internet. Les voy a leer un pedacito de la interpretación que hace la Constitución comentada, que yo les había pedido, con respecto a lo que dice la Constitución del habeas corpus. Dice: toda persona tiene derecho a conocer los datos personales que a su respecto existan en un banco de datos. Como a veces pasa que nos llaman de un banco que no tenemos la menor idea, y cómo puede ser que tienen datos nuestros. Tengo derecho a conocerlos, que el registro de esos datos certifique la existencia de datos que se refieran a esa persona, que se rectifiquen datos en caso de que esos datos que recopilaron sean inexactos. Poder impedir la difusión de datos que sean erróneos o confusos o de dudosa, sí, que sean dudosos en realidad, y además que se cancelen los datos almacenados ilegalmente o cuya conservación no se justifique. Entonces sepan que existen mecanismos, como es el recurso de habeas data, para proteger si mis datos en algún momento son vulnerados, dañados, o están publicando en las redes cosas a mi identidad, a mi persona, que no sean verdaderas. Por último, habla también de la libertad. Dice que de la libertad se desprende el principio de igualdad, entendiendo no como que todos somos iguales, porque existen diferencias que son totalmente coherentes de acuerdo a el rol que uno juega en la sociedad, o lo que tiene que ver también con el esfuerzo de la persona, el trabajo al que se dedica. Hay diferencias que son razonables y naturales, pero acá se habla de un principio de igualdad ante la ley, que para la ley y para el Estado somos todos iguales. En relación a la libertad y a la igualdad, el Estado tiene la obligación, y sobre todo a través del Congreso, de remover todos los obstáculos que impida a una persona poder ejercer esa igualdad como ejercicio de la libertad, tanto en el ámbito social, cultural, político o económico. Vamos a ver que en la reforma de 1994, la reforma de la Constitución, que yo siempre les cuento que fue tan importante, el Congreso es justamente el encargado de legislar y promover medidas de acción positiva, dice. ¿Qué significa de acción positiva? Recuerden que positivismo, acá cuando hablamos de positivismo estamos hablando de ley escrita, es decir, que el Congreso tendrá la obligación de sancionar leyes justamente que promuevan y protejan este aspecto que estábamos mencionando, para poder lograr el pleno goce y el ejercicio de estas libertades en los 4 aspectos que dijimos: social, cultural, político y económico, y que además debe tener en cuenta los que siempre se consideran como los sectores más desprotegidos de la sociedad, que son los niños, las mujeres, los ancianos y las personas que sufran, que tengan algún tipo de incapacidad. También se reconoce, como les decía, es obligación del Estado reconocer la identidad y las diferencias lógicas de los pueblos indígenas, y además apuntar dentro de la educación a una igualdad de oportunidades.